Antes de pasar a la palabra de Dios, hermanos, quisiera hacer una oración, pero la oración, hermanos, que vamos a hacer ahorita va a ser dirigida para que Dios bendiga nuestros trabajos. Nosotros, hermanos, como jefes de familia, una de nuestras preocupaciones es proveer para nuestra casa. Y yo quisiera que le pidamos a Dios que el Señor nos ayude para que nunca falte en nuestra casa lo necesario, hermanos. Como dijo aquel hombre sabio, no me des mucho para que no niegue tu nombre, pero no me des poco tampoco para que no blasfeme tu nombre. Así que les voy a suplicar, hermanos, para que hagamos oración. Y yo quisiera que si usted quiere pedir por su trabajo, quiere pedir al Señor por su provisión, si usted está pasando por alguna dificultad económica, póngala en las manos del Señor y el Señor va a proveer. El Señor va a proveer. Así que les voy a pedir que cierren nuestros ojos. Cerremos nuestros ojos y vayamos delante del Señor para pedirle a Dios, para que el Señor provea. Padre bueno que moras en las alturas de los cielos, en esta tarde queremos hacer este paréntesis para que tú bendigas nuestras casas, Señor. Una de nuestras preocupaciones como jefes de familia, Señor, es proveer para nuestra casa. De que en la casa tengamos lo necesario y queremos pedirte, Padre, para que tú nos ayudes, para que tu mano esté allí. Si hay algún hermano que está pasando por escasez o algún hermano que está buscando un empleo, o algún hermano que desea y pedirte que tú bendigas su trabajo, bendigas su lugar donde sirve, queremos suplicar, Padre, para que tú escuches su oración. Queremos pedirte, Padre, para que tú permitas que los hogares que estamos aquí, en todo podamos ver tu mano, que podamos suplir lo que se necesita, Señor, y que podamos depender plenamente de ti. Quiero pedirte, Padre, para que tú bendigas a mis hermanos, bendigas a sus jefes, bendigas a sus empleadores, los lugares donde ellos laboran, y que su trabajo que hagan sea de bendición, Señor, para ellos. Quiero pedirte también por aquellos hermanos que están escasos de trabajo, Señor, para que tú les ayudes, Padre, para que tú proveas. Hay hermanos que están buscando trabajo y queremos pedir, Padre, para que tú les pongas los medios, para que tú, Señor, los acompañes cuando vayan, Señor, a buscar un empleo, para que tú abras los corazones de los empleadores, aquellas personas a los cuales tú les has dado, Señor, una labor, una empresa, para que mis hermanos también puedan laborar allí con paz. Te ruego, Padre, para que tú permitas que esta semana podamos encontrar en ti, Señor, suplir las necesidades que tenemos. Gracias te damos. Cada uno de nosotros confiamos en ti, Señor, y confiamos en tu mano poderosa y en tu mano de misericordia. Padre Santo, por Cristo Jesús nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. ¿Se acomodan, hermanos, por favor?
a suplicar que abran su Biblia en el libro de los Efesios. Vamos a comenzar este estudio en el primer capítulo del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y en esta tarde vamos a estudiar, hermanos, el capítulo 1 del versículo número 3 al versículo número 14. La carta a los Efesios, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 14. Pero primero quisiera hacer una pregunta. Y en esta tarde tengo dos tarjetitas de Starbucks que quisiera dar, y aquí las voy a poner para que el que la conteste primero esta pregunta, pues se las va a llevar. Así que, hermanos, la pregunta es esta: mencióneme usted cuáles son las cuatro cartas que se titulan, las cuatro cartas que se llaman las cartas no paulinas, las cartas de la prisión. Claro, paulinas, pero se llaman las cartas de la prisión. Fueron 4. Y estas 4 cartas se llaman las cartas de la prisión porque Pablo las escribió estando preso en la ciudad de Roma. Así que yo sé que usted tiene su teléfono y puede googlear rápido, pero el que me diga primero las 4 cartas de la prisión se lleva usted estas tarjetas. ¿Cuáles son, hermanos? 4 cartas de la prisión. Pero no se vale hacer Google, hermano. Bueno, hermano, a ver, si un ángel le revela ahí la respuesta, pues, hermano, las 4 cartas de la prisión, ¿cuáles son? Se levanta de pie y las nombra una por una. A ver, adelante, hermanos. Las 4 cartas de la prisión. Adelante. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Exactamente, hermana. Esas son las 4 cartas de la prisión. Y el apóstol Pablo las escribió aproximadamente en el año 62 después de Cristo. Y las escribió, hermanos, estando preso en Roma. Así que estas son las 4 cartas de la prisión: Filipenses, Filemón, Colosenses y la carta que vamos a estudiar hoy, Efesios. Pero hay algo interesante. Más al rato, cuando salgamos, hermana, me dice, por favor. Pero primero hay que averiguar si tienen saldo. No si tienen. sí tienen saldo. Así que yo sí, hermana. Entonces, hermanos, fíjense, hay algo interesante aquí. Porque estas 4 cartas, cada carta tuvo un mensajero. La carta a los Filipenses, el mensajero fue Epafrodito. Él fue el mensajero que llevó esta carta a la iglesia de Filipos. La carta de Filemón, esta carta fue llevada por Onésimo a su amigo Filemón. La carta a los Colosenses fue mandada a la iglesia de Colosas por un hermano que se llamó Epafras. Y la carta a los Efesios, que vamos a estudiar hoy, fue mandada a la iglesia de Éfeso por un mensajero llamado Tíquico. Así que Pablo, hermanos, escribe estas cartas y las envía a cada iglesia, las envía por diferente mensajero. Pero fíjese, si usted estudia la carta a los Filipenses y la carta a los Colosenses, usted va a encontrar en esas 2 cartas cosas similares. Por ejemplo, hay capítulos donde el apóstol Pablo escribe más o menos lo mismo en la carta a los Colosenses y en la carta a los Filipenses. Y si usted quiere poder ver más adelante, va a encontrar varias similitudes. Pero esas fueron las 4 cartas de la prisión que Pablo, hermanos, mandó desde la prisión de Roma. Así que vamos a empezar, hermanos, a estudiar este primer capítulo del versículo 3 al versículo número 14. Padre Santo, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias porque tú nos das tu palabra.
porque a través de ella, Señor, podemos edificarnos. Nuestra fe se fortalece y sabemos, Señor, por medio de tu palabra, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y quiero pedirte, Padre, quiero suplicarte para que tú bendigas a tu iglesia con esta palabra que vamos a recibir. Y te suplico, Padre, para que tú abras nuestros corazones, para que la podamos recibir con gozo y con buena disposición. Te rogamos esto, Padre, en el nombre bendito de Cristo, nuestro Señor y nuestro gran Salvador. Amén. Muy bien. La carta a los Efesios, vamos a comenzar en el versículo número 3 del capítulo 1. Y el apóstol Pablo, hermanos, en esta carta comienza con una alabanza de gratitud. Así comienza esta carta. Después del saludo que da a la iglesia, él comienza, hermanos, esta carta con una alabanza de gratitud. ¿Y hacia quién es la gratitud que Pablo da? ¿A quién es enviada esta gratitud? Y lo vemos en el versículo número 3. Si usted, por favor, quiere ver su texto, en el versículo número 3 de Efesios capítulo 1 dice: bendito o bendecido sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta bendición, hermanos, está dirigida hacia Dios, pero si usted nota, está dirigida específicamente, hermanos, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué Pablo, hermanos, especifica a quién es enviada esta bendición? Porque en ese tiempo, hermanos, había muchos llamados dioses que se consideraban deidades. Pero aquí, hermanos, Pablo está enviando esta bendición al único Dios verdadero, y este único Dios verdadero es el Padre, específicamente el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y hacia Él, hermanos, es enviada, hermanos, esta bendición. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Pablo, hermanos, empieza a bendecir a Dios, quien es el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Por esta razón, hermanos. Dice el verso número 3, la segunda parte, que nos bendijo, fíjese, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Dónde, hermanos? ¿En quién? En Cristo. Así que el apóstol Pablo, hermanos, primeramente empieza a bendecir a Dios Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Un hermano podría preguntar: hermano, ¿qué significa cuando dice el texto con toda bendición espiritual? ¿A qué es lo que Pablo, hermanos, se está refiriendo? Y esta bendición, hermanos, es para cada uno de nosotros, porque usted y yo pertenecemos, hermanos, a Cristo. Amén, hermanos. Así que estas bendiciones espirituales, ¿cómo se podrían catalogar, hermanos? ¿Qué podríamos decir? ¿Cuáles son? Por ejemplo, hermanos, ¿qué bendición espiritual nosotros en este momento tenemos de parte de Dios? ¿Qué bendición, hermanos? Por ejemplo, ¿podemos decir que su presencia en nuestras vidas es una bendición, hermanos? Amén, hermanos. Usted tiene la presencia de Dios en su vida. En la mañana, hermanos, decíamos que cada uno de nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y teniendo, hermanos, al Espíritu Santo, tenemos, hermanos, la presencia de Dios. Y esto, hermanos, no lo tiene todo el mundo. Habrá muchas personas, pero solamente aquellos que creemos en Cristo tenemos, hermanos, la presencia de Dios en nuestras vidas. También, hermanos, ¿quién le ayuda a usted a tomar decisiones? ¿Puede usted decir que el Señor es el que también, hermanos, participa para que las decisiones que usted haga sean decisiones buenas? Claro que sí, hermanos. Las decisiones que nosotros hacemos, primeramente las ponemos en las manos de Dios. Le pedimos al Señor que el Señor nos guíe. Y yo creo, hermanos, y estoy seguro que cada uno de nosotros hacemos esto. Antes de comprar una casa, antes, hermanos, de hacer un negocio económico,
primeramente vamos delante del Señor y le decimos: Señor, yo quiero por favor que tú me ayudes, que esta decisión que estoy tomando sea la decisión correcta, la decisión correcta. Y el Señor, hermanos, nos va a guiar, nos va a ayudar. Nunca voy a olvidar, hermanos, aquella vez que nosotros estábamos comprando una casa, mi esposa y yo, y estábamos ya con una agencia de casas y pues le pedimos a Dios. Estábamos haciendo oración, mi esposa y yo, en el carro, y ahí vamos a firmar adentro, hermanos, un compromiso, un contrato, y le pedimos a Dios: Señor, queremos pedirte que nos ayudes, que si esta decisión es buena, que tú nos guíes, por favor. Entonces, cuando estábamos orando, teníamos un periódico allí, hermanos, en nuestro carro, y allí en el periódico, hermanos, estaba el nombre de una amiga de mi esposa que había conocido desde Monterrey. Se llamaba Corina. Y luego Lizzy me dice: oye, mira, aquí está Corina y está vendiendo casas. Inmediatamente, hermanos, nos fuimos a ver a Corina, hermanos, y ella nos ayudó a conseguir nuestra casa. Pero vea usted, hermano, cómo Dios obra. Y Dios obra, hermanos, en cada uno de nosotros. Cuando nosotros vamos delante de Él y le decimos: Señor, yo no quiero tomar la decisión solo o sola. Quiero pedirte, Señor, que tú me ayudes. Hermanos, el Señor va a estar allí. Entonces, eso es una bendición espiritual que tenemos usted y yo de parte del Señor, su dirección. Pero también, hermanos, cuántas veces el Señor nos ha protegido de peligros. Ha habido ocasiones donde usted ha estado manejando y usted, hermano, ni siquiera se dio cuenta, pero pudo haber tenido un accidente trágico. En una ocasión yo iba con Lizzy a recogerla a su trabajo, y allí, hermanos, en el 37, estaba, hermanos, yo iba dando vuelta así, y al dar vuelta, hermanos, estaba una camioneta atravesada en el freeway, en el camino. Estaba una camioneta totalmente bueno, no totalmente, pero estaba atravesada, y al dar vuelta, yo no sé cómo sucedió, pero lo pudimos librar. Iba con mis dos hijos, Alejandra, y ellos estaban pequeños, pero pudimos, no sé cómo, pero pudimos librar esa camioneta. No chocamos, porque sabemos, hermanos, que Dios nos cuida y también Dios nos protege de accidentes. ¿Qué acaso eso no es una bendición espiritual, hermanos? Que nosotros, usted y yo, tenemos en Cristo. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hermanos, esa es una bendición espiritual que tenemos de parte del Señor. ¿Y qué de cuando tenemos tristezas, hermanos? ¿Qué de cuando un familiar fallece? ¿Qué acaso, hermanos, el Señor no da consuelo? ¿Qué acaso el Señor no da paz? Estamos, hermanos, en medio de un velorio, estamos en un funeral. Los hermanos que han tenido, hermanos, esa pérdida tan dolorosa, de inmediato ellos empiezan a sentir, y claro, se siente el dolor, claro, se llora, pero a la vez, hermanos, Dios da una paz. Dios da una paz en ese momento tan difícil. Así que vemos, hermanos, cómo Dios, en su misericordia, cuando estamos pasando por tristezas, cuando estamos pasando por dolor, Dios es el primero que se acerca a nosotros, antes de los hermanos, antes de cualquier persona. Dios es el que primeramente se acerca y nos da, hermanos, ese consuelo que usted y yo tanto necesitamos, y que solamente, hermanos, ese consuelo podría venir de Dios para realmente traernos paz a nuestros corazones. Hermanos, ¿qué de nuestros problemas? Cuando nosotros estamos pasando por dificultades y no tenemos qué hacer, ¿qué es lo que hacemos, hermanos? ¿Qué es lo que hacemos? Le digo a mi esposa: oye, vamos a hacer oración, vamos a hincarnos, vamos a pedirle a Dios. Y yo creo que usted lo ha hecho, hermano. Usted le ha suplicado a Dios, se ha acercado con su esposa
tal vez también sus hijos, y les dice: hijos, vamos a orar a Dios, vamos a pedirle que el Señor nos ayude. Ahorita estamos pasando por una situación económica difícil, complicada, no sabemos cómo le vamos a hacer el próximo mes, pero vamos a ponerlo todo esto en las manos de Dios. Y Dios ha estado allí, hermanos. Dios ha estado respondiendo. Un hombre, hermanos, él se dedicó, hermanos, a cuidar niños, Este hombre, hermanos, en una ocasión él contaba que él no tenía nada para darles de comer. Iban a desayunar, pero no había nada. Y dice, hermanos, este hombre cristiano, que le dijo a los niños: niños, siéntense a la mesa. No había nada de comer, pero les dijo: siéntense ustedes a la mesa. Estén listos con sus platos. Y vamos a hacer oración. No había nada, hermanos. No había nada. Empezaron a orar. Señor, bendice este alimento. Te damos gracias, Señor, porque tú lo provees. Y cuando ellos estaban orando, inmediatamente tocaron en la puerta. Y era, hermanos, la persona, era un tiempo muy antiguo, donde se usaba la carreta. Y dice: Señor, disculpe, la carreta se me quebró una llanta y esa leche se le va a echar a perder. No la quiere usted usar, no la quiere usted tener. Y llegó ahí la leche. Y después llegó otra, tocaron otra puerta. Y dice: Señor, hice mucho pan. Hice bastante pan, que me sobró mucho. Y no sé qué hacer con él, no lo quiere usted tener. Y después de hacer oración, hermanos, en esa casa no había alimento, pudieron desayunar. ¿Qué acaso Dios no es un Dios bueno, hermanos? Un Dios misericordioso, un Dios que nos provee en nuestras necesidades. Una vez un hermano comentaba, un hermano de nuestra iglesia decía que en una ocasión él no tenía también para darles de comer a sus niños, era de mañana, era temprano, y de repente llega un hermano y le toca: hermano, le debía yo un dinero y no quiero que se me pase. Y dice que ya se le había olvidado y le fue a entregar ese dinero que le debía. Hermanos, Dios provee. Dios provee. Dice la palabra: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén, hermanos. Así que, hermanos, esas bendiciones espirituales son las que Dios nos da. Aquellos que somos creyentes en Él. Pero fíjese, aquí el apóstol Pablo, hermanos, o mejor dicho, el Espíritu Santo, está escribiendo, está dirigiendo la mente y corazón de Pablo. Está diciendo de esta manera, dice de esta manera así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, pero fíjese, en los lugares celestiales en Cristo. Fíjese, ¿hasta dónde se extiende esa bendición, hermanos? Dice aquí la palabra de Dios que se extiende esa bendición que tenemos hasta los lugares celestiales que tenemos en Cristo. Así que esa bendición se extiende hasta la eternidad. ¿Qué acaso Cristo no dijo, hermanos, antes de irse: voy pues a preparar lugar para vosotros? Así es. El Señor, hermanos, dice aquí su palabra que Él, hermanos, cuando se fue al cielo, hermanos, con el Padre, Él fue a preparar lugar para nosotros. Y pregunto, hermanos, ¿qué acaso ese lugar que Cristo preparó está preparado hoy? Exactamente, hermanos. Así que ese lugar, hermanos, que tenemos en Cristo, también, hermanos, es una bendición que tenemos de parte de Dios. Así que de esta manera, hermanos, usted y yo somos bendecidos de parte del Señor, de todo lo que nos sucede aquí, hermanos, en nuestra vida, la vida que tenemos, hasta extendernos hasta nuestra vida en la eternidad. Así que gracias a Dios, usted y yo tenemos esas bendiciones de parte de Dios. Pero fíjense, versículo número 4. Ahora vamos a ir a un punto muy importante.
versículo número 4. Fíjense lo que dice el texto. Antes quiero hacerle dos preguntas. La primera pregunta: ¿cuánto tiempo tiene usted de haber recibido a Cristo? ¿Cuánto tiempo tiene usted de haber recibido al Señor? Usted se bautizó, creyó en Cristo, se bautizó. ¿Hace cuánto? ¿Hace 5, 10, 20 años? Esa es la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo usted tiene de haber recibido al Señor? Y usted, cada quien de nosotros tenemos una respuesta diferente. Pero la siguiente pregunta es esta, hermanos: ¿desde cuándo Dios lo escogió? Una cosa es de que nosotros tengamos una fecha de cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos el Evangelio. Pero otra fecha, hermanos, diferente, es cuando Dios nos escogió. Y aquí vamos a ver, hermanos, así se llama, hermanos, el tema de hoy: escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y miren lo que dice el versículo 4, versículo número 4. Dice el versículo 4 así: según nos escogió en Él. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde antes de la fundación del mundo. ¿No es esto maravilloso, hermanos? De que Dios nos haya escogido desde antes que el mundo fuera formado. Y para entender, hermanos, este concepto, necesitamos entender primeramente un atributo de Dios. Y este atributo de Dios, hermanos, que está en la Biblia, se llama la presciencia de Dios. La presciencia de Dios. Y es algo, como les digo, hermanos, que está en la Biblia y está en 1 de Pedro 1:2. Dice 1 de Pedro 1:2: elegido según la presciencia de Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos primeramente que entender este atributo de que Dios, hermanos, tiene conocimiento desde el pasado y tiene conocimiento, hermanos, hasta el futuro. Que Dios lo conoce, hermanos, absolutamente todo. Antes de que suceda una cosa, Dios ya la conoce. Esa es la presciencia de Dios. Y dice aquí la palabra del Señor, hermanos, que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió. Y Pablo, hermanos, él en su vida personal, él repite esto, porque mire lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 15. Fíjese lo que dice Pablo. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:15, dice así: pero aún antes de que yo naciera, fíjese, dice así el apóstol Pablo, Dios me eligió. ¿Desde cuándo lo eligió, hermanos? Desde antes que Pablo naciera, Dios ya lo había elegido. Y es algo, hermanos, que dijo Pablo. Pero fíjese: y me llamó por su gracia maravillosa. Gálatas 1:15. Aquí hay dos tiempos, hermanos. Hay dos tiempos. El primer tiempo fue cuando Dios lo eligió. ¿Y desde cuándo lo eligió, hermanos? Antes de que naciera. Desde allí lo eligió. Pero hay otro tiempo, hermanos. ¿Desde cuándo lo llamó? ¿Desde cuándo lo llamó? Y dice aquí el verso: y me llamó por su gracia maravillosa. Hermano, Dios lo llamó, hermanos, en una edad específica. Tal vez usted tenía 30, 40 años, 20, 18 años. Dios lo llama. Dios lo llama y le presenta el Evangelio, y usted conoce a Cristo y lo acepta y lo recibe y se bautiza. Dios lo llama en ese tiempo, pero Dios lo ha escogido. Y esto es algo maravilloso, hermanos, que yo creo que usted y yo debemos entender para que podamos comprender que Dios no tiene dos planes, hermanos. Que Dios no tiene dos proyectos. Dios no dice: oye, me equivoqué en esto, pues ahora vamos a hacerle así. No, el proyecto de Dios es uno. Y el proyecto de Dios, hermanos, es desde la eternidad.
Y desde la eternidad, hermanos, en su conocimiento pleno de Dios, Dios ya lo ha elegido. ¿A poco usted cree que era necesario que usted naciera? ¿Que era necesario que usted y yo naciéramos para que Dios, hermanos, nos tuviera en cuenta? ¿Qué acaso es necesario, hermanos, que nazcamos para que Dios, hermanos, empiece a decir ahora vamos a contar con ellos? No, hermanos. Antes de que nosotros naciéramos, y así lo dice el apóstol Pablo, Dios ya me había escogido. Y es un atributo de Dios que es difícil de comprender, pero allí está, hermanos. Y aquí lo vemos en la Escritura. Lo vemos en la Escritura, hermanos. Y la Escritura no miente. Dice el versículo 4: según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito, hermanos? ¿Con qué propósito nos escogió? Dice la palabra de Dios: para que fuésemos santos y sin qué, y sin mancha delante de Él. Yo quiero preguntar a la iglesia, quiero preguntar, hermanos, a los que Dios ya ha escogido, a los que han recibido este llamamiento, hermanos, ¿ya hemos cumplido esta meta? ¿Ya somos santos y sin mancha? No, hermanos. Todavía, hermanos, nosotros vamos caminando. Vamos en esta etapa de santificación. Pero llegará un tiempo, y ese tiempo será cuando el Señor venga, cuando seamos totalmente santos y totalmente sin mancha, y así estemos delante de Él. ¿Y usted cree eso, hermano? Hermano mío, por favor, vea usted el plan de Dios para la iglesia. Este es el plan de Dios para la iglesia. Dios anticipadamente escogió a su iglesia. Y dice aquí que antes de la fundación del mundo. Y el plan de Dios y el plan perfecto de Dios es que esta iglesia llegue, hermanos. No se quede a medias, sino que llegue, hermanos, a ser una iglesia santa y una iglesia sin mancha delante de Él. Así que vea usted, hermanos, la obra redentora de Cristo. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega, hermanos, esta obra perfecta que Cristo hizo por nosotros en la cruz? De que ahora, hermanos, el Padre, por medio del Espíritu Santo, nos está santificando. El Padre, hermanos, está transformando nuestras vidas. Y el propósito de Dios es que lleguemos a ser santos y lleguemos a ser sin mancha delante de Él. Y dice la palabra de Dios que vio a la novia como una esposa preparada, como una esposa limpia. Entonces vemos aquí, hermanos, cómo Dios tiene, hermanos, estos planes, estos proyectos para la iglesia, y los está haciendo, hermanos, a través de Cristo Jesús. El plan es que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿No le agrada a usted saber esto, hermano? Una de las cosas que me decía el hermano Marco antes de fallecer, me decía muchos años antes de que él padeciera de este cáncer, me decía: hermano, yo no merezco, hermano, yo no merezco, yo he sido una persona que, y decía: hermano, usted tenga fe en el Señor, usted fortalezca su fe en el Señor. Y vemos, hermanos, cómo el hermano, ustedes vieron su vida, cómo él estuvo padeciendo de este mal. Y lo más importante es que el hermano murió en Cristo, murió depositando toda su fe en Él. Y dice aquí la palabra de Dios, el plan de Dios es que estemos delante de Él santos y sin mancha, santos y sin mancha. Y el versículo número 5 dice que es el amor. Vea conmigo, por favor, la escritura. El verso número 5 dice así: en amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué, hermanos? Para ser adoptados
hijos suyos por medio de quién, hermanos? De Jesucristo. Hermanos, en las leyes romanas, un hijo adoptivo disfrutaba de los mismos privilegios de un hijo engendrado. Las leyes romanas decían que si alguien adoptaba un hijo, ese hijo adoptivo tenía los mismos privilegios que un hijo engendrado. Así que el único hijo engendrado de Dios, ¿quién es, hermanos? Jesucristo. Es Jesucristo. Y usted lo puede ver en diferentes citas, Hechos capítulo 13, verso 33, Hebreos 1:5 y Hebreos 5:5. Allí dice, hermanos, que Cristo fue engendrado. Pero también, hermanos, hay otras partes donde no dice exactamente que Cristo fue engendrado, pero dice el unigénito Hijo de Dios. O sea, el único Hijo de Dios. Y esa frase la podemos encontrar en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a quién, hermanos, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Jesucristo es el único Hijo engendrado de Dios, pero nosotros somos hijos adoptivos, somos hijos adoptados. Y dice aquí la palabra de Dios, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos. Hermano, ¿no le da usted gracias a Dios porque ahora usted es un hijo de Dios? Amén, hermanos. Somos hijos de Dios. Pero aquí dice la palabra que es por medio de quién, hermanos? Por medio de Jesucristo. Así que gracias a Jesucristo, ahora nosotros también, usted y yo, somos hijos de Dios. Y Cristo, hermanos, tiene una gran familia. Una gran familia, hermanos. Cristo, que piensa el Señor, hermanos, en su venida, juntar a todos. Así que tenemos, hermanos, esta adopción por medio de Jesucristo. Y usted se preguntará, pero ¿por qué me escogió Dios a mí? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Por qué Dios lo escogió a usted? ¿Por sus ojos bonitos, hermano? ¿Lo escogió por su bonito carácter? Lo escogió Dios porque usted sabe cantar bonito. ¿Por qué lo escogió Dios, hermano? ¿Por qué lo escogió Dios? ¿Por qué Dios me escogió a mí? Hermanos, usted a veces hemos dicho, ay, es que hay mejores personas que yo. Hay mejores personas que yo. ¿Por qué Dios me escogió a mí? ¿Por qué Dios me escogió a mí? ¿Y por qué lo hizo, hermanos? Por amor. Pero mire cómo dice el verso. Fíjese cómo dice el verso. Dice que Dios nos escogió según el puro afecto de qué, hermanos? De su voluntad. Hermano, ¿no le da usted gracias a Dios por eso, hermanos? Hermano, ¿por qué Dios lo escogió a usted? De tantas personas, Dios lo llamó a usted. Y aquí dice el verso, simplemente porque Dios así lo quiso. Y es una bendición, hermanos, ser escogidos por Dios. Fíjense, hermano, ahorita posiblemente usted no pueda usted encontrar todo el significado de por qué Cristo nos ha escogido, pero ¿sabe usted cuándo lo va a saber usted en su totalidad? ¿Cuándo lo va a saber en su totalidad el significado de lo que es que Cristo me haya escogido? Hermanos, cuando Dios le diga, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho ¿qué? Y le va a decir, entra en el gozo de tu Señor. Ay, hermano, usted se va a caer ahí de espaldas. Una vez yo me caí de espaldas y no, pero ahí usted se va a caer de espaldas de emoción, hermano. Y va a sentir, hermanos, un gozo. No, hermanos, en comparación a los otros, que el Señor, en vez de darle la bienvenida, ¿qué les va a decir, hermanos? Alejaos de mí, malditos. ¿A dónde, hermanos? Al fuego eterno. ¿Preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. Hermano, allí, hermanos, vamos a valorar
Vamos a valorar eso. Ahorita le damos gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias porque me has escogido. Pero cuando llegue ese momento, hermanos, que Dios separe las ovejas de los cabritos, cuando Dios, hermanos, nos dé la entrada, hermanos, al reino, vamos a ver la grandeza de lo que significa haber sido escogidos por Cristo. Y gracias a Dios, hermanos, por ello. Gracias a Dios por ello. Y es, ¿por qué razón? Por según el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de su voluntad. Así Dios lo quiso. El apóstol Pablo, hermanos, fue una persona, la hermana Laura nos comentó hoy en la mañana de cómo el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, de cómo el apóstol Pablo quería acabar con según él, esta secta del camino. Y él era una persona que obligaba a blasfemar a los cristianos. Pero Dios lo llamó. Y el apóstol Pablo, hermano, se sentía indigno. El apóstol Pablo decía: yo soy el último de los apóstoles y me siento como un abortivo, porque yo perseguía a la iglesia de Dios. Pero Dios tuvo misericordia de él. Amén. ¿Y de cuántos de nosotros Dios ha tenido misericordia? Hermanos, y déjeme decirle que ni merecíamos Así es. Nadie. que Dios nos llamara. Así es. Nadie merece. Ni simplemente algo que hayamos hecho para entrar, que hayamos dicho, es que pues yo hice esto, pues sí fui malo, pero también hice estas cositas y por eso, nada, hermanos, nada. Y el apóstol Pablo se declara el peor de los pecadores. Y es por su misericordia. Así es. Y es porque Dios quiso. Ha habido hermanos que han sido hermanos muy difíciles, su conducta ha sido muy tremenda, hermanos, pero Dios los ha llamado. Dios los ha cambiado. Y es gracias a la misericordia del Señor. Así que, hermanos, quiero preguntar: ¿quiénes de los que estamos aquí no estamos porque lo merecemos, hermanos? Ahora quiero preguntar: ¿quiénes estamos aquí, que estamos aquí aunque no lo merecemos? ¿Quiere levantar su mano, hermano? Creo que todos, hermano. Yo no lo merezco. Yo no lo merezco. Yo debería estar en otro lugar, pero Dios tuvo misericordia de mí. Y dice la palabra de Dios, hermanos, el versículo número 6, y aquí es donde me quiero enfatizar, porque es una parte muy especial. Fíjese, ¿para qué nos escogió Dios? Así es, hermana Blanca, muy bien, hermana. Fíjese, ¿para qué nos escogió Dios? A ver, dígalo usted, hermano, conmigo: para la alabanza de la gloria de su gracia. Vea usted esa frase. Y ahorita vamos a ver algo muy importante. Para alabanza de la gloria de su gracia. Esa frase no solamente está en el verso 6. También, hermanos, está en el verso 12. En el verso 12, mire lo que dice el verso 12. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Y no solamente está en el 6 y en el 12, también está en el 14. Vea usted el 14, la última parte. Para la alabanza de su gloria. Y aquí hay algo muy interesante, hermanos, que quiero que pongamos mucha atención, yo con ustedes. ¿Para qué fuimos creados? Ya la hermana Blanca, ¿verdad?, repitió, dijo lo que decía aquí el texto: para la alabanza de la gloria de su gracia. Ahora miren, hermanos, esto es muy interesante. Es muy interesante y me gustó mucho y quiero compartirlo con ustedes. Hermanos,
algún hermano puede decir, hermano, existen millares y millares de ángeles que ya le alaban. Hermanos, Dios en su trono, hermanos, tiene millares y millares de ángeles que le alaban, que lo adoran. Y uno podría decir, hermano, ¿qué diferencia hay para el Señor si yo lo hago o no lo hago? Hasta podríamos decir, hermano, los ángeles cantan mejor que yo. ¿Cómo el Señor va a recibir esta voz? ¿Cómo el Señor va a recibir esta voz? Hermano, los ángeles cantan mejor y son millares. El Señor se interesará que yo, hermanos, en el camino o en la casa le dé una alabanza. ¿O será pérdida de tiempo? Bien, hermanos, les quiero decir esto y es algo bien importante. ¿Sabe que la alabanza que usted hace es diferente a la alabanza de los ángeles? Así es. Y que Dios busca su alabanza. Fíjense, hermanos, los ángeles, ellos alaban porque ellos fueron creados. Ellos fueron creados. Por eso alaban. Pero ninguno de ellos alaba, ninguno, porque haya sido salvado. Podemos entender este concepto, hermanos, tan importante. Ellos alaban, sí, y son millares, pero alaban porque fueron creados. Pero ninguno de ellos alaba porque fue salvado. Y Dios está buscando, dice la palabra de Dios, le dice el Señor a la mujer samaritana, porque tales adoradores busca el Señor que lo adore. Los ángeles adoran porque fueron creados. Y usted y yo adoramos, hermanos, no solamente porque fuimos creados, sino principalmente porque fuimos salvados. Y Dios busca esa adoración. Aparte de la adoración de los ángeles, Dios está esperando esa adoración de los redimidos, que es usted y yo, que somos usted y yo. Así que nuestra adoración es diferente a la adoración de los ángeles. Y nosotros, hermanos, adoramos a Dios porque a través de Cristo Dios perdonó nuestros pecados. Y esa adoración, hermanos, va hacia Dios, dándole gracias al Padre por eso. Hermanos, nuestra adoración, hermanos, es muy diferente a la de los ángeles. Qué bueno que podamos nosotros recordar que cuando estemos en cualquier lugar, que nosotros alabemos a Dios. Hermanos, que bendigamos su nombre. Hay tantos cantos que nos hablan acerca de nuestra redención, hermanos. Me da mucho gusto escuchar a mis nietas
cuando ellas, hermanos, están alabando a Dios, a mis nietos, alabando al Señor, cantándole, dándole gracias al Señor por su sacrificio que hizo en la cruz. Me da mucho gusto escuchar a mis hijos, cuando mis hijos empiezan a alabar a Dios y empiezan a darle gracias a Dios por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Qué bonito, hermanos, cuando en la casa estamos alabando a Dios por lo que Cristo hizo en la cruz. Y esa es una alabanza especial que el Padre desea de nosotros los redimidos y que los ángeles no le pueden dar. ¿Puede ver usted esto, hermano? Los ángeles no se lo pueden dar. Ellos no fueron redimidos, ellos no fueron salvados. Nosotros sí. Por eso dice la palabra de Dios en Revelación que había una multitud de toda nación, tribu y lengua que alababan al Cordero. ¿Por qué al Cordero? Relacionando a Cristo con su sacrificio y dándole gracias a Dios por ello. Hermano, alabe a Dios, alabe al Señor, dele gracias. Dele gracias porque Él murió por usted en la cruz. Dele gracias porque lo rescató del pecado. Dele gracias porque el Señor está cambiando su vida. Dele gracias. Cuando usted esté en su trabajo, allí alabe a Dios. Cuando usted esté en su casa, alabe a Dios. Cuando usted esté, hermanos, en el camino, alabe a Dios. Que esa alabanza se eleve, hermanos, al Señor. Donde quiera que nosotros vayamos. Y es una alabanza que el Señor desea. Estaba pensando, hermanos, ¿cuántos de nosotros, y me incluyo yo, hemos dejado de alabar a Dios? Yo me acuerdo, hermanos, cuando estaba muy joven, a mí siempre me gustaba pasar enfrente y cantar un canto. Siempre me gustaba pasar. Me gustaba mucho presidir. Me gustaba mucho. Y he estado meditando y me pregunto, ¿por qué ya no lo he hecho? Y qué bueno que nosotros le pidamos a Dios, hermanos, que nunca se cierre nuestra boca, que donde quiera que estemos podamos alabar a Dios, que donde quiera que vayamos alabemos a Dios, alabemos al Señor, bendigamos su nombre, démosle gracias por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Que esa alabanza, hermanos, va a llegar hasta el cielo, va a llegar hasta donde está Dios. Y esa alabanza es la que Dios desea. Y pregunto, hermanos, ¿usted ha dejado de alabar a Dios? Usted ha dejado de bendecir su nombre. Nos hemos envuelto tanto en nuestras tareas, en nuestros trabajos. Nos hemos envuelto tanto en nuestras preocupaciones o en nuestras obligaciones que se nos ha olvidado dedicar un tiempo al Señor para alabar su nombre. Hermano, en el tiempo de la acción de gracias, qué bonito es ver a los hermanos que pasan a alabar al Señor, a bendecir su nombre, a bendecir su nombre. Había una vez una mujer muy pobre, que siempre decía: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Un hermano se cansó y dijo: hermana, te voy a hacer una propuesta. Mira, te voy a regalar esta bufanda. Hacía mucho frío y ella era muy pobre. Te voy a regalar esta bufanda, pero con una condición: de que ella no digas gloria a Dios. No digo que lo cansó, pero le digo que no lo dijera. Si no lo dices por una semana, te la voy a dar. Por un mes te la voy a dar. Bueno, pues ella era muy pobre y la necesitaba, tenía frío. Y el primer día de culto, pues no dijo nada, se detenía. Estaba ardiendo, hermanos. Estaba que no podía callarse. Estaba ahí, pues ella dejaba la bufanda, tenía frío, la necesitaba para cubrirse del frío. Y el siguiente culto,
pues otra vez, el predicador y los cantos estaban, y ella acostumbraba a decir, gloria a Dios. Ella dijo, gloria a Dios, y estaba, y en este momento no podía decirlo. Pues no pudo, hermanos. Y se paró. Y dijo, bufanda o no bufanda, gloria a Dios. Porque aquella persona que alaba, Así es. nadie lo puede callar. Y nadie lo debe callar. Porque para eso fuimos diseñados. Para darle gloria a Dios. Hay una hermana en Monterrey, la hermana Gloria, así se llamaba. Y siempre que papá predicaba, hermanos, gloria. Y eso cuando la hermana decía gloria, a papá algo le daba más fuerte. Pero ¿dónde están esos hermanos? ¿Dónde están esos hermanos? ¿Dónde estamos? Incluyéndome yo. Que digamos, gloria a Dios. ¿Que acaso la palabra de Dios no es poderosa, hermanos? ¿Que acaso la palabra de Dios no llega a nuestro corazón? ¿Que la palabra de Dios que acaso no mueve nuestros sentimientos para que podamos decir, hermanos, en un momento especial cuando Dios nos hable, decirle gloria a Dios? Y que no nos dé pena. Y que no nos dé vergüenza. Porque es para el Señor. Y para eso fuimos creados. Para darle gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay un hermano, el hermano Camilo. Él venía de un trasfondo pentecostal. Pero un hermano que tenía mucho ánimo. Él tocaba su guitarra. Y se iba con el hermano Jesús, se iba a abrir misiones. Y el hermano Jesús predicaba y él presidía. Fue de mucha ayuda. Pero necesita el Señor personas que den gloria a Dios, que no nos dé pena decirlo, que no nos dé vergüenza, que cuando el momento el Señor nos hable, que podamos glorificar su nombre, porque eso es lo que el Señor quiere, hermanos, lo que el Señor busca. Y es algo que los ángeles, relacionándonos ahora al sacrificio de Cristo, los ángeles no pueden hacer, pero nosotros sí. Versículo número 7. En quien tenemos redención por su sangre, ¿qué, hermanos? El perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Qué es lo que hemos recibido de parte de Dios, hermanos? El perdón de nuestros pecados. Y quiero preguntar, ¿estás seguro de que Dios ha perdonado sus pecados? Aquí dice la palabra, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Danos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Quiero pasarme hasta el versículo 12 y versículo 14, y ahí voy a terminar. Voy a pasarme estos versos que también son muy interesantes, pero quisiera concluir con el versículo número 12 al 14, hermanos. Dice de esta manera la palabra de Dios: a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y fíjese, hermano, que hay algo importante. Fíjese, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Fíjese, aquí esto es interesantísimo. Es muy, muy interesante lo que dice aquí Pablo. Cuando Pablo dice, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, ¿a quién se está refiriendo, hermanos? ¿A quién se está refiriendo Pablo cuando dice nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo? ¿Sabe a quién se está refiriendo, hermanos?
Se está refiriendo a los judíos. Pablo era judío. Pablo era judío. El pueblo de Israel estaba esperando al Mesías. Llegó Cristo, hermanos, y fueron judíos los que recibieron al Señor. La iglesia empezó a reunirse y eran judíos la iglesia. Eran judíos. Pero fíjese lo que dice Pablo. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, nosotros, o sea, los judíos, pero mire, dice, ahora los gentiles, mire lo que dice el apóstol Pablo, dice, en él también, ¿quién, hermanos? Vosotros. Pablo le está hablando y dice gentil, hermanos. Y Pablo les dice, miren, hermanos, nosotros primeramente esperábamos en Cristo. La iglesia fue formada primeramente por judíos, pero también vosotros, ustedes los gentiles, miren lo que sucede, hermanos. Tanto los judíos que creen en Cristo, como ahora los gentiles que creen en Cristo, miren lo que sucede. Dice así, en él también vosotros, habiendo oído, ¿qué, hermanos? La palabra de verdad. Habiendo oído la palabra de verdad, escuchado la palabra de verdad. Pablo, hermanos, hablaba, en una ocasión llegó a un río donde estaba una mujer llamada Lidia, y allí dice la palabra de Dios que Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Lidia, hermanos, escuchó y creyó y se bautizó, y dice aquí la palabra de Dios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y fíjese, no solamente escucharon, pero también y habiendo creído en él. ¿Qué sucede, hermanos? Después de que una persona escucha, hermanos, la palabra de verdad, escucha el evangelio de la salvación, y después esa persona cree en Cristo, ¿qué sucede, hermanos? Fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Amén, hermanos. Fuiste sellados con el espíritu de la promesa. Desde el momento que escuchamos, desde el momento que creímos, hasta el momento, en ese momento, ya, hermanos, fuimos sellados. ¿Y qué falta? ¿Y qué sigue de allí, hermanos? Después de que una persona escucha, después de que una persona cree, Dios inmediatamente envía su Espíritu Santo, y después esa persona, hermanos, por obediencia baja las aguas bautismales. Pero esa persona, hermanos, ya ha creído en Cristo, y el Espíritu Santo ya ha sido depositado en su corazón desde el momento de que escucha y cree, hermanos, al Evangelio. Así que puede ver usted, hermano, cómo el Señor nos ha llamado. Todos nosotros un día escuchamos, un día creímos, y desde ese momento, hermanos, Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Decíamos en la mañana que solamente los reyes, los profetas y los sacerdotes eran los únicos que en el antiguo pacto tenían el Espíritu Santo. Ninguna persona regular, ninguna de ellas tenía el Espíritu Santo. Pero ahora, hermanos, el Espíritu Santo ha sido dado a todos nosotros. Amén, hermanos. A todos los que creemos. A todos los que creemos, hermanos. El Espíritu Santo ha sido puesto en nuestros corazones. Y termino con el versículo 14. ¿Por qué es importante tener al Espíritu Santo, hermanos? ¿Por qué es importante? ¿Qué va a suceder con aquellas personas que tengamos el Espíritu Santo? ¿Qué va a suceder cuando Cristo venga, hermanos? Cuando el Señor se presente por segunda vez. Fíjense lo que dice el versículo 14, y con este verso voy a terminar, que es las arras de nuestra herencia. Qué tremendo, hermanos. ¿Qué son las arras? Las arras, hermanos, eran monedas, donde se daban, y era hermanos, un anticipo.
de que la persona iba a cumplir con la palabra que había dicho. Así es. Entonces, hermanos, Dios nos da el anticipo. Y ese anticipo es el Espíritu Santo. Y dice aquí la palabra de Dios que es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta la redención de la posesión adquirida. Hermanos, ¿ya poseímos las promesas, todas las promesas que el Señor nos dio? No, hermanos. Nos faltan, hermanos, muchas promesas. Y en ellas está la vida eterna. Pero el Señor, hermanos, ya nos ha dado el anticipo, que es, hermanos, el Espíritu Santo. Y ese anticipo es la seguridad que tenemos de que un día vamos a obtener esa posesión que Dios nos prometió. Y en esta tarde pido a Dios que Dios bendiga su palabra en sus corazones, hermanos, y que esta palabra no caiga en sacos vacíos, sino que el Señor haga efecto en la vida de cada uno de ustedes. Señor, bueno, gracias por esta palabra. Muchas gracias, Señor, porque desde la eternidad tú has tenido este plan de salvarnos. Y tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo. Ahora nosotros, Señor, tenemos esta esperanza. Y quiero pedirte que bendigas a tu iglesia, Señor. Abre nuestros corazones. Abre nuestros labios, Padre, que alaben tu nombre. En una ocasión, el apóstol, el rey David había pecado y su boca estaba callada. Era un hombre que te alababa, te bendecía, componía salmos. Y llegó en un momento muy difícil de su vida. Y sus labios se cerraron, Señor. Y en la oración que él dio, te pidió, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Yo no digo que sea el pecado, Señor, pero lo que sí te pido, Señor, que abres nuestros labios y que podamos publicar tu alabanza. Perdónanos, Señor, y te rogamos, Padre, para que nos ayudes a seguir adelante en nuestra fe. No permitas que el enemigo nos engañe, sino te rogamos para que sus promesas, la palabra que hemos escuchado hoy, esté depositada en nuestro corazón. Te lo pido por Cristo, nuestro Señor. Amén.